hoy día 9 de noviembre se conmemora la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín se produjo el 9 de noviembre de 1989. Un poquito de historia, sobre todo para los más jóvenes. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Alemania se partió en dos. Un lado bajo influencia soviética y otro lado bajo influencia occidental o capitalista. Comunista y capitalista, en términos gruesos estoy hablando. Pero la ciudad de Berlín quedó bajo la administración de los aliados que habían ganado la Guerra Mundial. La Unión Soviética, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Y la ciudad de Berlín se dividió por zonas, por diferentes zonas. Usted iba a ese Berlín de la posguerra y decía, usted está entrando a la zona tal, cuidado, está entrando a la zona tal, etc. Los ejércitos ocupantes de estos cuatro países triunfadores de la guerra habían ocupado esa ciudad y esto se había pactado así. Con el tiempo, Berlín se parte en dos, el lado oriental y el lado occidental. La ciudad de Berlín, la gran ciudad alemana de Berlín, quedaba rodeada por territorio de la República Democrática Alemana, controlada por Moscú mayormente. Y entonces había que hacer una serie de esfuerzos, por ejemplo, para llevar alimentación, etcétera, al sector occidental de la ciudad. El descontento en los años 50 se comenzó a sentir fuertemente en Alemania Oriental, en la República Democrática Alemana, controlada por Moscú. Hubo una serie de movimientos obreros, hubo huelgas obreras, tan temprano como el año 50-51. Finalmente las autoridades de Alemania del Este establecieron un muro. ¿Por qué? Porque había muchas filtraciones, muchas fugas. La gente se quería ir al lado occidental. La propaganda del lado oriental, que era una propaganda fuerte, contrastaba con un hecho tremendo, que es de alguna manera una tragedia para Alemania Oriental. La gente veía la tele del otro lado, del lado occidental. Entonces, en Alemania Oriental, la televisión oficial, que era aburridona, con una señorita con unos trajes muy formales, leía todos los días comunicados del partido. La gente se aburría y además inventaba unas historias fenomenales sobre la tragedia de la clase obrera en el lado occidental. Pero cuando los alemanes orientales ponían su televisor para otro lado con la antena o cambiaban de canal, veían Alemania Occidental y veían que la clase obrera de Alemania Occidental, en lugar de estar llorando, como se pensaba que estaban llorando, manejaba tremendos Mercedes-Benz, entre otras cosas. Entonces comenzó la filtración. El muro se establece para separar las dos ciudades, para dividir al Berlín en dos partes. Todo esto nos hace acordar un poco lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza también. Hasta que finalmente, estoy haciendo un resumen grosso modo de lo que pasó, el descontento de la población de Alemania Oriental y sobre todo la decisiva acción de Gorbachov, que era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Gorbachov intenta un proceso de modernización y de apertura al mercado de la Unión Soviética. ¿Qué pasaba con la Unión Soviética? Gorbachov llega a la siguiente conclusión: si yo sigo con tanto gasto militar, la gente va a estar cada vez más descontenta porque cada vez va a haber menos de comer. Y si yo sigo con este régimen de un periódico único, un canal único de televisión, etcétera, totalmente leyendo comunicados, no solamente se van a morir de aburrimiento, sino que la gente se va a comenzar a rebelar de forma violenta. Y entonces Gorbachov intenta una hazaña, y es reformar al Partido Comunista Soviético desde adentro, y reformar a la sociedad desde adentro, y lanza dos grandes políticas, la perestroika y la glasnost. Esta última era la libertad de opinión, libertad de expresión, etc. Yo viajé con el Chino Domínguez justamente poco antes del año 89 a hacer un reportaje de la Unión Soviética de Gorbachov
Y Gorbachov era un hombre de buena voluntad, sin duda, pero que se encuentra con un país mucho más atrasado de lo que pensaba. Y entonces sus políticas van fracasando, se va liquidando, disolviendo la Unión Soviética. Al otro lado está el presidente Reagan, ahí donde en las citas entre Reagan y Gorbachov se despertó una simpatía natural. Una especie de sex appeal tenía este hombre Gorbachov. Su señora, que era bella, elegante, también tenía un atractivo especial. Por eso la vez pasada leía lo que decía entre los Flores Arauz, diciendo que el contacto personal entre los mandatarios informal, almorzando, contándose chistes, hablando de tonterías, entre comillas, porque son decisivas, es tan o más importante que los contactos formales. Pues ahí me pareció, lo dije ayer, exagerado el lío, la ventolera que se armó, porque no se produjo la cita bilateral, entendida como Dina y Biden sentados en la Casa Oval. En fin, todo esto entonces, bueno, y finalmente hay un momento en el que Reagan le dice a Gorbachev: Mr. Gorbachev, tire abajo el muro ya, por favor, de una vez. Y entonces las autoridades de Alemania Oriental no se tienen más remedio que abrir las puertas, y se produce una escena espectacular en la noche. ¿De cuándo? De esta fecha que estamos hablando, 9 de noviembre. La gente se va en masa al otro lado de la ciudad, van con unos carritos que fabricaban los alemanes socialistas, van con una serie de ilusiones, se funden en un abrazo, los policías de ambos sectores se funden en un abrazo, los soldados de ambos sectores se funden en un abrazo. Entonces ese día prácticamente cae el muro de Berlín. Antes estaban cayendo ya el régimen comunista de Polonia, muy importante, a través del movimiento Solidarność de Lech Wałęsa o Lech Walesa, con el apoyo de Juan Pablo II, hay un personaje decisivo. En el deshielo, Juan Pablo II cumple un rol político decisivo. De alguna manera se juntan tres: Juan Pablo, Reagan y Gorbachev. Si no hubiese habido estas tres personas viviendo al mismo tiempo, de repente no estábamos hablando de esto hoy día, sino de cualquier otra cosa. En fin, y cayó el muro de Berlín. Hasta ahora te venden en Alemania pedacitos del muro, yo creo que ya son bamba, pero te los venden todavía como una reliquia, ¿no? En fin, y algunos turistas lo compran. 9 de noviembre de 1989. 9 de noviembre de 2020. ¿Qué pasó? La otra caída fue la caída de Vizcarra. El Congreso del Perú destituyó al presidente Vizcarra. El Pleno del Parlamento declaró la permanente incapacidad moral luego del juicio político que se le abre 5 meses antes de las elecciones generales en el país. Vizcarra cae, entre otras cosas, por todas las denuncias que van apareciendo sobre malos manejos económicos en la región Moquegua. Recuerde usted, ha habido tanto en el Perú que una idea ha ido votando a la otra. El caso Swing, por ejemplo, resultaba que uno de los personajes, uno de los factotums de la política peruana era este señor Swing, etc. Y la votación que hubo fue una cosa abrumadora. 105 votos a favor, solo 19 en contra y 4 abstenciones. Y este había sido un congreso que Vizcarra había hecho elegir después del golpe que dio, porque Vizcarra se convierte en dictador cuando cierra el Congreso. Y luego da una serie de normas, entre otras, una serie de reformas políticas desafortunadísimas, y convoca elecciones y es elegido este Congreso, que Vizcarra le bate las palmas porque considera que son sus hijos. Mentira, los hijos se rebelaron, los escándalos de Vizcarra eran tan terminantes. Lamentablemente hubo un sector de la población que no entendió de lo que se trataba, que se complicó con Vizcarra, que se hizo cómplice de Vizcarra
y salió a la calle a protestar. El presidente era, como correspondía, Merino. Merino era el presidente del Congreso. Había censurado a Vizcarra, Meche Araoz, que era la segunda vicepresidenta. Recuerde usted que primero habíamos sacado a PPK. Meche Araoz, que era la segunda vicepresidenta, había renunciado, entonces quedaba solamente Merino. Duró poco el régimen de Merino, hubo movilizaciones cruentas en las calles de Lima, sectores políticos que apoyaron a Vizcarra, que hoy día se deben estar arrepintiendo. Hoy día se deben estar arrepintiendo. Bueno, hoy día no, hace días. Sobre todo con lo que se supo después de Vizcarra, ¿no? El tema de las vacunas, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Absolutamente impresionante. El 9 de noviembre del 2020, el 9 de noviembre de 1938, en Alemania se produjo la noche de los cristales rotos. 85 años. Hace 85 años. Los nazis, Hitler ya era el mandamás de Alemania, había ganado las elecciones y lo que no le había dado el electorado se lo había agarrado él. Crea un pogrom contra los negocios judíos y las personas judías. Es el Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Mesnadas de gente, algunos con uniforme del partido nazi, del Partido Nacional Socialista, recorren las calles de Berlín y otras ciudades, rompen las vidrieras de los negocios de los judíos y al final mueren 1.300 personas, se producen cerca de 100 linchamientos en las calles, hay una serie de problemas, vejaciones, heridas, etcétera, 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 etcétera. Y todo esto ocurrió el 9 de noviembre. Así comenzó la ofensiva contra los judíos, que terminaría como una tragedia de proporciones bíblicas gigantescas, de la muerte de 6 millones de personas, la mayor parte judíos, en los campos de concentración nazis.